Qué gusto verte. Qué alegría tenerte aquí. Dios te ha traído a este canal de transformación del ser por una razón especial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema muy importante. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? Recuerden, suscríbanse, denle like y activen la campanita. Compartan este vídeo para que YouTube nos ayude a difundir este mensaje a millones de personas que lo necesitan. Juntos, podemos hacer una gran diferencia. Así que, ¿están listos? Prepárense para explorar, aprender y transformar juntos en este viaje espiritual que cambiará tu vida por completo. Comencemos. El infierno es más que una idea aterradora, es una advertencia, una realidad espiritual que ha desafiado a generaciones enteras. Cuando hablamos del infierno, lo primero que viene a la mente son imágenes de fuego eterno, oscuridad, sufrimiento sin fin. Son representaciones visuales tan poderosas que, para muchos, definir lo que es el infierno se reduce a eso, un lugar donde los pecadores son castigados para siempre. Pero, si nos detenemos y realmente miramos lo que dice la Biblia, descubrimos algo mucho más profundo que esas imágenes tradicionales. El infierno, según la Escritura, es más que una simple representación de castigo, es una manifestación del juicio de Dios y de las consecuencias de rechazarlo. Lo primero que hay que entender es que, en la Biblia, el infierno no aparece siempre con la misma palabra ni en el mismo contexto. A lo largo de las Escrituras, se utilizan varios términos para referirse a este lugar o estado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos la palabra Seol, que se refiere a un lugar de los muertos, una especie de morada sombría a la que van tanto justos como injustos. No es precisamente un lugar de tormento, pero tampoco es el paraíso. En el Nuevo Testamento, sin embargo, las cosas cambian un poco. Jesús utiliza la palabra Gehenna, un término que tenía mucho peso en la Jerusalén de su tiempo. Gehenna, originalmente, era un valle cerca de la ciudad donde, en tiempos antiguos, se llevaban a cabo sacrificios paganos. Con el tiempo, se convirtió en un basurero, un lugar donde se quemaba la basura constantemente, una imagen de fuego inextinguible que Jesús empleó para describir lo que le sucede a aquellos que rechazan a Dios. Lo que Jesús estaba haciendo aquí no era solo usar una metáfora aterradora, sino que estaba señalando las consecuencias espirituales de una vida vivida en rebelión contra Dios. Él habló del infierno como un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Marcos 9:48. Imágenes poderosas, sí, pero ¿qué significan realmente? Para algunos, estas imágenes son literales: fuego real, sufrimiento real, condenación eterna. Pero también existe otra interpretación, una que mira el infierno como la separación definitiva de Dios, el creador de todo lo bueno. Al final del día, lo que realmente convierte al infierno en un lugar de tormento es la ausencia total de Dios. Es la vida eterna, pero sin la presencia de aquel que es la fuente de toda vida, amor y bondad. Piensa en eso por un momento. Si todo lo bueno proviene de Dios, entonces, ¿qué quedaría si alguien decidiera vivir eternamente apartado de Él? La Biblia es clara en una cosa: el infierno es el resultado de nuestras decisiones. No es un lugar que Dios creó para atormentarnos arbitrariamente, sino que es una consecuencia natural de rechazar su amor y su perdón. A lo largo de las Escrituras, el infierno aparece como una advertencia, no como una condena inevitable. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Sin embargo, también nos da la libertad de elegir. Esa es la verdadera gravedad de lo que representa el infierno en la Biblia. No es un castigo impuesto por un Dios cruel, sino el resultado de rechazar la oferta de salvación. El infierno es más que una idea aterradora, es una advertencia, una realidad espiritual que ha desafiado a generaciones enteras. Cuando se menciona el infierno, es fácil dejarse llevar por las imágenes vívidas y aterradoras que han sido representadas a lo largo de la historia. Un lugar de fuego, sufrimiento y oscuridad interminable. Estas representaciones han permeado nuestra cultura y nuestras conversaciones, dando forma a nuestra comprensión de lo que realmente es este lugar. Pero al profundizar en lo que dice la Biblia, se revela un panorama mucho más complejo. El infierno no es simplemente un lugar de castigo, es también un estado espiritual que refleja las decisiones que tomamos en vida. Para entenderlo, es crucial explorar los términos que la Biblia utiliza para describir el infierno. En el Antiguo Testamento, encontramos la palabra Seol. Este término se refiere a un lugar donde van todos los muertos, un reino sombrío que no necesariamente está asociado con el castigo eterno. En este sentido,
Seol es más una morada de sombras que un lugar de sufrimiento. Aquí, los justos y los injustos se encuentran en un mismo espacio, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de la vida después de la muerte. Sin embargo, esta visión cambia en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús habla del infierno, utiliza el término Gehenna, que tiene un significado específico y poderoso. Gehenna era un valle en Jerusalén conocido por ser un basurero, donde se arrojaban los desechos de la ciudad y se quemaban constantemente. Este lugar, históricamente asociado con prácticas paganas y sacrificios humanos, se convirtió en una representación del destino final para aquellos que rechazan a Dios. Al emplear este término, Jesús no solo está invocando imágenes de fuego y destrucción, sino que también está señalando la gravedad de la separación de Dios. Cuando se habla de Gehenna, se trata de la destrucción del alma y la pérdida de todo lo que es bueno y justo. Más allá de la representación física, lo que realmente significa el infierno es la separación total de Dios. Si consideramos que Dios es la fuente de toda bondad, amor y luz, el infierno se convierte en un estado donde esas cualidades están completamente ausentes. Esta ausencia es lo que transforma el infierno en un lugar de verdadero sufrimiento. La Biblia describe esta separación en términos de tormento, no solo en un sentido físico, sino espiritual y emocional. Es el dolor de estar eternamente alejado de la fuente de vida misma. Es esencial comprender que, según la Biblia, el infierno no es una creación arbitraria de un Dios vengativo, sino el resultado de nuestras decisiones. Cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir cómo vivimos y a quién servimos. Al final de nuestros días, estas elecciones determinan nuestro destino eterno. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. El infierno es, por tanto, una advertencia, un recordatorio de que la separación de Dios no es un destino inevitable, sino una opción que cada uno de nosotros puede evitar. Esta comprensión profunda del infierno nos desafía a considerar nuestras propias decisiones y la dirección de nuestras vidas, iluminando el camino hacia una relación más cercana con el Creador. Cada vez que me detengo a reflexionar sobre el infierno, me doy cuenta de que no se trata solo de un concepto abstracto, sino de una realidad que tiene implicaciones profundas para nuestras vidas. La Biblia no solo describe el infierno como un destino, sino que también ofrece advertencias y enseñanzas que invitan a la reflexión. A lo largo de los Evangelios, Jesús habla del infierno en un contexto de compasión y urgencia. Él sabía que las decisiones que tomamos en esta vida tienen repercusiones eternas, y por eso se dedicó a enseñar sobre la importancia de elegir sabiamente. Un aspecto interesante que surge al analizar las enseñanzas de Jesús sobre el infierno es el uso de parábolas. A través de relatos simples pero impactantes, como la parábola del rico y Lázaro, Jesús ilustra la realidad de la vida después de la muerte. En esta parábola, un hombre rico vive en lujos y desprecia a un mendigo llamado Lázaro que se sienta a su puerta. Ambos mueren, pero sus destinos son diametralmente opuestos. El rico es atormentado en el Hades, mientras que Lázaro es llevado al seno de Abraham. Esta historia resuena con una claridad escalofriante, revelando que nuestras acciones en la tierra tienen consecuencias en la eternidad. Es a través de estas parábolas que Jesús nos muestra que el infierno no es un lugar designado por un Dios rencoroso, sino un resultado de nuestra indiferencia hacia los demás y nuestra incapacidad para responder al amor divino. El rico, al ignorar el sufrimiento de Lázaro, simboliza a quienes viven centrados en sí mismos, sin considerar las necesidades del prójimo. En el infierno, el rico anhela agua, pero se le niega incluso el alivio más básico. Este deseo insaciable, combinado con la conciencia de su propia condena, ilustra el tormento que acompaña la separación de Dios. Además, la Biblia nos advierte sobre el engaño de la vida cómoda y la autosuficiencia. A menudo, nos vemos atrapados en la rutina diaria, creyendo que lo que hacemos aquí no tiene consecuencias. Sin embargo, las Escrituras nos invitan a una evaluación más profunda. En Mateo 7, 13-14, se nos recuerda que el camino hacia la vida es estrecho y difícil, mientras que el camino hacia la destrucción es amplio y fácil de transitar. Este contraste es un llamado a la introspección, a cuestionar nuestras prioridades y acciones. Es esencial recordar que el infierno no es solo un castigo, sino una separación de la relación más importante que podemos tener. El anhelo de estar en comunión con Dios es intrínseco a nuestra naturaleza. Vivir sin esa conexión es, en sí mismo, un tormento. La búsqueda de significado, propósito y amor es inherente al ser humano, y el infierno representa la culminación de una vida alejada de esa búsqueda. Al final, la enseñanza bíblica sobre el infierno no es solo un aviso sobre lo que está por venir,
es un llamado a vivir en el presente con propósito y amor, a no esperar hasta que sea demasiado tarde para buscar lo que verdaderamente importa. Al profundizar en el concepto del infierno, no podemos pasar por alto las implicaciones que tiene sobre la justicia divina. La Biblia presenta a Dios como un ser justo y recto, quien no puede ignorar la injusticia y el mal. Esta perspectiva es esencial para entender por qué el infierno existe como una realidad en la teología cristiana. No se trata solo de un lugar de castigo, sino de una manifestación del carácter de Dios, que exige justicia y que reacciona ante la maldad. En Romanos 2, 6-8, se nos dice que Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Este principio de justicia es fundamental en la comprensión del infierno. Cada acción, cada decisión y cada elección en nuestras vidas tienen un peso, y el infierno se convierte en un recordatorio de que nuestras vidas no son meras sombras pasajeras. La vida que llevamos aquí y ahora tiene un impacto duradero, y eso incluye cómo tratamos a los demás y cómo respondemos al llamado de Dios. Si ignoramos su amor y su sacrificio, optando por vivir en desobediencia, entonces estamos eligiendo, en última instancia, alejarnos de la única fuente de vida. Este entendimiento nos lleva a considerar el significado del arrepentimiento y la gracia. En la Biblia, el mensaje del arrepentimiento es recurrente y esencial. Jesús predicó sobre la necesidad de volverse a Dios y reconocer nuestras fallas. El arrepentimiento no es solo un acto de reconocimiento, sino una transformación del corazón que nos permite regresar a la luz después de haber caminado en la oscuridad. Cuando Dios ofrece perdón, nos está dando la oportunidad de cambiar nuestro rumbo y evitar el destino del infierno. La historia del hijo pródigo es una hermosa representación de este tema. El hijo, tras derrochar su herencia, se encuentra en un lugar de necesidad extrema, deseando alimentarse de las algarrobas que comen los cerdos. En su momento de desesperación, decide regresar a su padre, quien lo recibe con los brazos abiertos. Esta parábola muestra que no importa cuán lejos nos hayamos alejado, siempre hay un camino de regreso. El infierno, entonces, no es un destino inevitable, sino una consecuencia de nuestra elección de permanecer alejados de Dios. En la enseñanza de Jesús, el amor de Dios es infinito y su deseo de redención es mayor que cualquier pecado. Esta verdad es fundamental para quienes se enfrentan a sus propios errores y luchan con el miedo al juicio. La invitación a la salvación y la reconciliación siempre está abierta. De hecho, en 1 Timoteo 2, 3-4, se nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este deseo divino resalta que el infierno no es el deseo de Dios para la humanidad. Por el contrario, su anhelo es que todos experimentemos su amor y gracia. Entender el infierno desde esta perspectiva nos empodera para actuar con compasión hacia los demás. Sabemos que la vida es una serie de elecciones, y cada elección tiene un impacto. En vez de adoptar una postura de juicio, debemos ser embajadores de la esperanza. Cuando miramos al mundo que nos rodea, es fácil ver el sufrimiento y el dolor, pero también es esencial recordar que hay un camino hacia la redención. Cada persona tiene la oportunidad de elegir la vida en lugar de la muerte, el amor en lugar del odio, la luz en lugar de la oscuridad. El infierno, entonces, no es solo un destino para temer, sino un poderoso recordatorio de la importancia de nuestras decisiones y el llamado a vivir de manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Al final, el mensaje bíblico sobre el infierno es una invitación a encontrar esperanza, a arrepentirse y a regresar a la comunión con el Creador, en lugar de ser un mero concepto aterrador que nos aleja de la vida plena que Dios ofrece. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando más sobre el crecimiento espiritual y personal, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos y únete a nuestra comunidad en este camino de transformación del ser. Además, comparte este vídeo con tus amigos y deja tus comentarios. Me encantaría conocer tu opinión y saber cómo estás aplicando estos conceptos en tu vida. Juntos podemos crecer y transformarnos. Antes de despedirnos, te dejo el versículo de hoy, Mateo 25, 46. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Este versículo subraya la dualidad del destino final según la enseñanza bíblica, invitándonos a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en esta vida y su impacto en nuestra eternidad. Te espero en el próximo vídeo.